Saludos muchachos, mi nombre es Guillermo Castillo, hago parte del equipo de docentes de análisis textual y de lengua castellana aquí en Formarte. Vamos a hablar el día de hoy del texto expositivo, una de las tres grandes tipologías textuales, y analizar a través de un ejemplo y dos sencillas preguntas cuáles son los posibles elementos importantes y cruciales a identificar en esta tipología textual. Diremos inicialmente que el texto expositivo es aquel cuyo objetivo comunicativo es principalmente ofrecer un tema, dar a conocer un tema y dar ideas de este tema para desarrollarlo y finalmente ofrecerle al lector un tipo de conocimiento nuevo. Teniendo esto de antemano, pues vamos con el ejemplo en particular. El calentamiento global, un texto de carácter expositivo que nos presenta su tema apenas arrancando, ¿no? El calentamiento global es un fenómeno que ocurre cuando hay demasiados gases de efecto invernadero en la atmósfera. El efecto invernadero es un proceso natural que atrapa algunos de los rayos del sol en la atmósfera para regular la temperatura de la Tierra. Algunos de estos gases de efecto invernadero están atrapados de forma natural en la atmósfera y otros simplemente logran escapar al espacio. Sin embargo, cuando hay demasiados gases de efecto invernadero, más rayos quedan atrapados en la atmósfera y por eso la Tierra se calienta y la temperatura sube. Este es el fenómeno del calentamiento global. En los últimos 50 años, la temperatura promedio ha aumentado más rápido que en otros periodos de la historia. Los científicos dicen que es posible que la temperatura pueda subir de 3 a 9 grados antes del fin de este siglo. Vale la pena recordar que este texto fue escrito antes del año 2000, por eso hablan antes del fin del siglo XX, ¿no? Vamos a considerar ahora dos preguntas que de manera crucial van a indagar sobre la estructura y el contenido de este texto expositivo. Primero, conforme a su estructura textual, y ojo muchachos, ¿qué significa la estructura? Es decir, la manera de organizar las ideas. No me refiero a los párrafos, sino me refiero a esta intención de organizar secuencialmente un grupo de ideas para desarrollar un tema de la mejor manera. Así, el fragmento anterior se puede clasificar como expositivo porque ¿cuál es el motivo de estas cuatro opciones que de mejor manera me explica a mí que estoy en presencia de un texto expositivo? A. Muestra una situación concreta a partir de una descripción detallada. ¿El texto expositivo solo describe? ¿Será que utiliza únicamente este procedimiento? ¿Acaso la descripción no es solamente uno de tantos procesos que puede utilizar el texto expositivo? Piensen ustedes en la explicación, en la ejemplificación, también en la conceptualización y, ¿por qué no? Incluso puede tener partes narradas, pequeñas, para desarrollar un tema. ¿Será que la descripción es el único proceso que utiliza la exposición? La cosa como que no va por acá. B. Explica y desarrolla un tema de manera clara y objetiva. Ah, bueno, ¿ustedes qué esperarían de un texto científico, por ejemplo, que les hable a partir de la emocionalidad singular del autor, que les hable a partir de sus opiniones personales? ¿Será que esta subjetividad será una garantía para creer en el texto? ¿O más bien estamos hablando de que el texto expositivo, al desarrollar un tema, tiene que ser claro, concreto, preciso, ojalá lo más puntual posible y que sea totalmente objetivo? Es decir, que la información que nos brinda sea igual aquí que en cualquier otro país. La cosa puede funcionar por acá. C. Presenta una opinión ampliada de una situación determinada. Esta opción como que no nos sabe a nada, ¿no? Presenta una opinión ampliada. Y la palabra opinión ya es un problema, porque una opinión me presenta o nos obliga a que haya una primera persona, un yo, que de manera particular diga yo pienso, yo opino, yo razono lo siguiente. Y eso le restaría inmediatamente objetividad al texto expositivo, que es su intención primordial. Dar una información global, ojalá de la manera más objetiva, neutral, imparcial posible. Y finalmente, plantea un problema y sus posibles vías de solución. Sí, no. Un texto expositivo en todos los casos tendrá que plantear un problema. ¿Acaso un texto argumentativo como un ensayo no puede plantear también un problema? Es que lo que se desarrolla en un texto narrativo a veces no es sencillamente la solución a un problema que se da en torno a una serie de circunstancias que se encadenan en un tiempo. Esta opción podría servir para las tres tipologías, si así lo quisiéramos. De manera que, ¿en cuál nos quedamos? Opción de respuesta B, y es lo que de manera más clara nos presenta el texto expositivo. Explica de manera clara un tema y lo desarrolla, pues ojalá de la manera más objetiva posible. Consejo final para contestar este tipo de preguntas. Fíjense muy bien en los verbos que están puestos al inicio. Es una clave primordial para contestar este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que hace un texto expositivo? Si lo pusiéramos en una palabra. Muestra, explica, presenta, plantea. Probablemente la que de manera más clara nos responde esta intención es explica, ¿sí?
tiene allí otro sentido adicional esta opción de respuesta B, con la cual nos vamos a quedar por el momento. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Vamos a borrar esto para acá. Dice, de acuerdo a los procedimientos usados por el texto, se puede decir que el primer párrafo principalmente, aquí tendremos que volver a la lectura, ya iremos a ella, describe y analiza las partes y el todo, explica y analiza procesos, se narra o cuenta una historia, o D, conceptualiza y define. Vamos a mirar qué es lo que hace ese primer párrafo. ¿Será que se nos va a aparecer sencillamente una descripción a un conjunto de partes? Nos mencionará las partes de un todo y las describirá de manera detallada, sus colores, sus formas, y utilizará muchos adjetivos, será la cuestión por allí. ¿O será que busca explicar y analizar procesos? ¿Será que entenderá este primer párrafo un proceso en particular? ¿Será que esto del calentamiento global es un proceso y lo explicará y analizará los procesos que están allí como si fuera una especie de máquina? Vamos a verlo. ¿Narra o cuenta una historia? ¿Será que nos cuenta una historia alrededor del calentamiento global y de los gases de efecto invernadero? Si es así, ¿cuáles son los personajes? ¿Cuál es el tiempo narrado? ¿Cuál es la acción? Ustedes lo dirán. O finalmente, ¿será que ese primer párrafo me sirve a mí como elemento de enganche del texto en donde se van a conceptualizar y a definir unos conceptos muy importantes para que ustedes como lectores puedan entender posteriormente cómo se desarrolla el tema? Volvamos al texto, por favor, 2 diapositivas atrás. Veámoslo muy brevemente. El calentamiento global es un fenómeno que ocurre cuando hay demasiados gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿A qué se nos parece eso? Si yo buscara, si fuera posible, buscar en un diccionario calentamiento global, probablemente comenzaría por allí. Se trata de una definición, de un concepto que quiere desarrollarse al inicio del texto para que el lector tenga la información primordial y pueda continuar su lectura. Y no contento con eso, dice lo siguiente a continuación. El efecto invernadero es un proceso natural que atrapa algunos de los rayos del sol en la atmósfera para regular la temperatura de la Tierra. Claro, nuevamente tenemos otra definición. La primera, de calentamiento global. La segunda, lo que es el efecto invernadero. Estos 2 conceptos son primordiales para el desarrollo posterior de las ideas que trae el texto, de manera que nos quedaríamos entonces con la opción de respuesta D. Este primer párrafo lo que quiere es conceptualizar y definir un par de conceptos, uno de los procesos tradicionalmente más utilizados por los textos expositivos y que sirve muy bien para introducir la materia a tratar. Con esto los dejamos por ahora. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente espacio de aula virtual. Chao.